Enrique Valderrama. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín. Encantado de estar aquí en Vez Cable y contigo, listo para conversar. Enrique, eres parte de esa gran dirigencia del Partido Aprista Peruano. La pregunta es, ¿van a participar en las elecciones municipales y regionales? Sí, soy miembro de la Comisión Nacional Política del partido desde enero de este año y sin duda una de las tareas importantes y fundamentales es recuperar la posibilidad de participar en la vida política electoral nacional y estamos haciendo todo lo posible por llegar a la meta y participar el año 2022 con una propuesta propia y con la historia del partido. Estamos en ese esfuerzo a nivel nacional y insto y felicito también a los dirigentes regionales, provinciales y distritales que están dejando la piel en el proceso. Claro, es un proceso que se tiene que hoy día hacer pues la recolección de militantes, ¿no? Porque ahora tiene que haber, ya no son los adherentes, sino tienen que ser militantes rotundamente y pertenecer a un partido. Bueno, el Sí, partido 25 Aprista, mil. ¿cómo? Sí, 25.000, digamos, afiliados que sean validados en sus firmas y sus datos por el Jurado Nacional de Elecciones, que usualmente tiene una incidencia de filtración de un 40%, por eso nosotros hemos puesto la meta de por lo menos recolectar 60.000 afiliados para poder presentarnos y de nuevo formar parte de la vida política electoral del país, en un momento en donde estoy convencido que la sociedad peruana necesita un partido popular y democrático como el APRA. Enrique, explícanos a todos los televidentes de Vez Cable qué es ser izquierda y qué es ser derecha. Mira, desde el punto de vista del cambio social, yo considero que ser de derecha es de alguna manera mantener el statu quo, es decir, pensar que el libre desarrollo único del mercado es el que va a determinar el bienestar de la gente, por lo tanto hay una vocación a una participación y presencia mínima del Estado. Y por otro lado, ser de izquierda implica realmente ser consciente de que se necesitan cambios fundamentales en el país y seguramente también en el continente a nivel de América Latina, orientar las políticas públicas para favorecer a las mayorías nacionales, sobre todo a los más necesitados, y evidentemente buscar crear riqueza justamente para el que no la tiene, como ella de la Torre lo sostuvo en 1946. No hace falta quitar riqueza al que la tiene, sino crearla para el que no lo tiene. Eso es lo realmente revolucionario y lo realmente de izquierda. La gran diferencia estriba dentro de la órbita de la izquierda es en que existe una izquierda democrática que tiene aspiraciones de modernidad y de construcción de justicia social en el marco de la libertad, como podría ser la socialdemocracia europea o el APRA, por ejemplo, en el Perú. Y existe otra izquierda que más bien es retardataria, es premoderna, no cree en la libertad, cree que para construir justicia social es válido, por ejemplo, restringir libertades, y su versión, digamos, más degenerada es el eje, sin duda, de la herencia del castrismo de Cuba y últimamente del chavismo venezolano. Creo que es claro que Cuba, Venezuela, Nicaragua, el proceso político que lideró Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa, se han reivindicado de izquierda, pero la mayoría de estos regímenes han terminado cercenando libertades y sin duda incrementando la pobreza de sus pueblos, con excepción, obvio, de Rafael Correa, que tuvo una gestión, me parece, un poco distinta a la de las demás, aunque tuvo algunos problemas respecto a las libertades con la prensa, por ejemplo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el APRA jamás ha tenido. Por lo Claro, tanto, bueno, creo que, sí, ahí el señor Correa pues limitó totalmente la prensa. La prensa en el Ecuador no tenía una libertad total, ¿no? Inclusive hubo una por persecución supuesto. también a los periodistas. Fue el caso lo mismo de Venezuela, ¿no? Que ocurre actualmente. Por supuesto, obviamente, obviamente. Ahora, las cifras económicas de Correa no fueron tan desastrosas como lo son, evidentemente, las de Venezuela, etcétera. Todos los países tienen determinadas características, pero en general, yo creo, yendo no solamente a lo político de las libertades, sino al manejo económico también. Creo que fundamental e importante resaltar que no por tener una orientación hiperestatista, como tienen estos regímenes, y no solamente estos, sino alguna otra izquierda que en realidad se pinta de moderna, pero no lo es. Por ejemplo, el fenómeno de Lula en Brasil. Por ejemplo, el mismo respetado, además, expresidente Mujica de Uruguay, que predican, digamos, justicia social e igualdad, pero al final los países que regentan no terminan avanzando económicamente. El fenómeno de Lula en Brasil, por ejemplo, terminó con un asistencialismo del 25%. Tenía asistido socialmente, económicamente, el 25% de Brasil. Y evidentemente las cifras de avance y crecimiento económico fueron retrocediendo. Nuestra perspectiva es distinta. Nosotros no creemos en el libre mercado por creer en el libre mercado. Nosotros lo creemos como un instrumento.
Se ha demostrado que con limitaciones y con presencia del Estado, el libre mercado es hoy día la herramienta fundamental para reducir pobreza. Y nosotros no somos liberales, por eso, porque aceptamos la posibilidad de que el mercado tiene fallas, de que el Estado tiene que intervenir, y no solamente eso, si existiese en el futuro un mecanismo de asignación de recursos y de producción de riqueza superior al libre mercado, sin duda lo tomaríamos. No, no creemos en el libre mercado porque sí, creemos en el libre mercado como un instrumento de reducción de la pobreza. Esa es una visión y una perspectiva, creo yo, de izquierda moderna, como puede ser, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán, por ponerte un ejemplo. Lo que pasa es que en América Latina ese debate es un poquito complejo para los amigos o los Claro. camaradas, ¿no? Que siguen pensando en asambleas constituyentes, cuando en realidad lo que hay que hacer es resolver el gran problema del empleo en el Perú, del agro en el Perú, situaciones concretas y reales para la gente. Enrique, ¿tú crees que debe haber una nueva constituyente? No, evidentemente. Yo creo que la prédica de la Asamblea Constituyente está en la misma línea de los grandes autoritarismos en la historia del Perú, de América Latina y del mundo. Y creo que esto es importante que la gente lo sepa. No es una crítica únicamente a la izquierda bolivariana, que representa sin duda a Castillo, ahora me dirán exageras, no. El señor Béjar, lo único que hizo cuando fue canciller, al quien yo respeto desde el punto de vista intelectual, es un catedrático con muchas décadas al frente de cursos en San Marcos, evidentemente tiene un espacio en esa dimensión ganado y respetado. Yo no lo podría tratar tampoco como un terrorista, ¿no? Creo que el proceso de la guerrilla del 65 fueron otra cosa. Pero lo que sí creo es que es reprochable que lo único que haya él hecho en la Cancillería en unos días fuera desactivar o salirse del Grupo de Lima. Prácticamente fue como si tuviera un encargo de La Habana, de Caracas, de cumplir esa misión. Y la cumplió y se fue luego por evidentemente las reacciones que hubieron. Pero no se puede negar que el Perú, y además con Maurtua, que está cumpliendo un papel lamentable, hemos vuelto a enviar una embajadora a Venezuela, no se puede negar que el gobierno de Pedro Castillo tiene una política exterior en el eje bolivariano, eso es obvio. Pero bueno, esta gente un poco que no entiende algunas discusiones modernas y ellos creen que cambiando la constitución van a construir la justicia social. En realidad lo que quieren es cambiar la constitución para quedarse en el poder, como hizo Fujimori, como hizo Leguía y como han hecho Fidel Castro, como ha hecho Hugo Chávez, como intentó hacer Evo Morales. Por lo tanto, no es un fenómeno de izquierda a derecha, es un fenómeno de tiranos autoritarios, fundamentalmente. No, nos hablas que no debe haber una nueva una nueva constituyente, nos hablas, ¿no? Pero yo te pregunto, entonces, ¿por qué Haya de la Torre presidió la Asamblea Constituyente de 1978? Esa es una muy, 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 muy buena entrada y la voy a responder con algo muy sencillo. Existen dos formas, dos procesos de entrar a una constituyente. El primero es el que acabamos de hablar. Cuando existe democracia y un tirano autoritario intenta reconstruir o remodelar el Estado a su imagen y semejanza, y evidentemente iniciar un proceso de reelecciones continuas. Lo hizo Leguía, lo hizo Fujimori, lo hizo Hugo Chávez, evidentemente Castro en Cuba es uno de los pioneros en la nueva etapa en América Latina. Por lo tanto, no es nada nuevo, es para inaugurar un ciclo autoritario, fundamentalmente. Es lo que propone Pedro Castillo, en el fondo. Pero la otra solución está también en la historia, y es una asamblea constituyente para salir de un proceso autoritario, o para iniciar, digamos, de alguna manera una nueva etapa republicana. Lo tienes en la Constitución del 78 de España, por ejemplo, la transición española. Lo encuentras también en la Asamblea Constituyente de Haya de la Torre, que salíamos, acuérdate, de una dictadura militar que en ese momento tenía, cuando se convocó, ya más de 10 años. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente de Haya de la Torre encauzó al Perú al retorno de la democracia porque veníamos de una dictadura además militar. Y evidentemente estaba justificado inaugurar pues, un capítulo constitucional luego de esta experiencia tan nefasta para las libertades que significó el gobierno militar y tan nefasta para la economía que significó una reforma agraria que si bien le había propuesto el APRA, la ejecutaron de manera pésima y antitécnica los militares en el gobierno de Velasco. Por lo tanto, una cosa es armar una constituyente para salir de un proceso autoritario, militarizado en este caso como en el 78, para el 79, 78. claro, para el 79, finalmente que fue aprobada. Y otra cosa es cuando hay democracia, cuando la república, el sistema republicano en el Perú y democrático se está consolidando
luego de que Fujimori cayó, que fue el último dictador, que se consolidó por lo menos luego de veintitantos años de democracia, quiere hacer una constituyente para más bien entrar a un proceso autoritario similar al que viven otros países del eje bolivariano en América Latina. Creo que es muy distinto, ¿no? Claro, pero dime, cambiándote un poco de tema y me trae a colación realmente a Aya de la Torre, a Alan García también, al expresidente, el Claro. APRA volverá a ser el partido de las grandes multitudes que congregaba pues a cientos, miles de personas frente a la Casa del Pueblo, donde convocaba el APRA, era multitudinario. ¿Volverá a ser nuevamente el APRA así? Yo te garantizo que en el mediano plazo volveremos a estar al lado del corazón del pueblo, estoy convencido de eso, por razones muy sencillas. Primero, porque el partido ha tenido un profundo discurso popular y social, que si bien ha sido acallado en los últimos años por acción de nuestros propios errores en primer lugar, pero fundamentalmente de la acción terrible de un sistema de prensa establecido, no hablo sin duda de Descable, sino hablo de los grupos que tienen incluso propiedad cruzada de medios de comunicación, tienen impreso, tienen televisión, ¿no? Cosas que, por ejemplo, en un país absolutamente liberal y democrático como Estados Unidos se pondría en cuestión, por ejemplo. Hemos sufrido un ataque duro, muy duro de ellos desde que acabó el gobierno. Son 10 años de guerra sucia, diría yo, política y mediática. Mediática la que te dije, y política la megacomisión de Humala, y luego, evidentemente, la influencia en el sistema de justicia de Vizcarra, que terminó en los hechos lamentables, con la partida del expresidente que todos conocemos. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo es que instalado de alguna manera ya los herederos de Gonzalo en Palacio de Gobierno, con una perspectiva maoísta de un lado y guevarista del otro, con Castillo y con Cerrón respectivamente, muchas clases medias, bajas, incluso sectores populares, han empezado a decir, estamos frente a una amenaza muy, muy, muy seria, un proyecto político partidario, autoritario, desde el poder, desde el Palacio de Gobierno, no es poca cosa. Ya verán a través de qué partido, ¿no? Porque Perú Libre parece que si se integra, el profesor Castillo va a ser el PC, ¿no? PC, muy curioso, Partido Comunista. Pedro Castillo Terrones, en realidad, PCT, y lo presenta como peruanos como tú. En realidad las siglas PC son de mucha significancia política histórica. Ya veremos con qué partido lo intentan hacer, pero hay un proyecto político partidario de continuidad desde el poder. Por lo tanto, muchos con sensibilidad política y otros con intuición dicen claramente, y creo que no les falta razón, la única manera de detener un proyecto autoritario, político, partidario, es, desde la oposición democrática, fortalecer un partido político. Y un partido político popular, además, para que pueda competir, digamos, con los que están en el poder. Y creo que el único partido político popular que tiene vocación de permanencia, que tiene de alguna manera un cuerpo conceptual, una línea programática mínima y organización mínima, es, a pesar de que a muchos no les guste, el partido de Aya de la Torre. Por lo tanto, yo estoy Este, convencido que en el corto plazo habrá una pequeña recuperación. pero Y en también el tenemos medio, que también tenemos que ver algo importante ahí. Se tiene que renovar la política y los partidos tienen que renovarse. Hace muchísimos años que no se renueva, pues los totalmente de mismos rostros de acuerdo, totalmente de toda la vida, acuerdo, los mismos rostros. totalmente de acuerdo. Y Necesitamos gente joven. yo acuso el golpe de lo que tú dices como una autocrítica institucional. Yo nunca me separo de la institución para decir que mal. No, en realidad ahí tenemos un error producto del hecho de que determinados líderes y determinados cuadros del partido se han visto de alguna manera siempre representados por los mismos y han tratado de evitar un proceso de recambio, de alguna manera u otra, quizás inconsciente, pero yo estoy absolutamente convencido y en el próximo escenario interno de debate, que puede ser un Congreso Nacional quizás, estoy absolutamente seguro que una corriente muy fuerte que además estamos construyendo a nivel nacional, intergeneracional, puede renovar la primera línea del APRA, sin duda, que es lo que pide la militancia a nivel nacional, te estoy diciendo, porque yo he recorrido 62 provincias y el grito es, sin duda, seamos oposición a Castillo, de izquierda democrática, ¿no? Diferenciémonos de la derecha, y segundo, renovemos la dirigencia, renovemos las vocerías fundamentalmente. Y creo que ese es un proceso que incluso, te digo, ya se empieza a dar de a pocos, pero necesitamos un batacazo sin duda mucho más potente, que estoy seguro puede ser en el próximo Congreso Nacional del Partido, para ofrecerle al país además nuevas Espero que en el vocerías. próximo Congreso, Enrique, lleven ustedes como una frase, un periodo basta,
para que se puedan seguir renovando y existan nuevos rostros políticos, que eso se necesita hoy en día. Hoy en día la población ya no cree, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo lo que propuse en el Congreso anterior pasado, que lamentablemente no pude terminar candidateando, fue justamente no reelección en los cargos partidarios, ¿no? Me parece eso fundamental. Creo que es importante, ¿no? Acuérdate del lema un poco del PRI, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Bueno, se quedaron 70 años con ese sistema. Por lo tanto, creo que se necesita oxigenación y estoy seguro que la no reelección de autoridades partidarias sería un buen inicio. Ok, Enrique, muchísimas gracias. Me has hecho acordar del PRI de México, ¿no? Efectivamente, tantas cosas que han habido ahí.